Listo, doctora. Muchísimas gracias, Manuel. Muy buenos días a todas y a todos. Cultura de paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones y el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidentes les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Violencia de Género contra las Mujeres Indígenas e iniciamos con la presentación de las autoridades e invitados especiales que hoy están presentes. Perla Vázquez Cruz, secretaria de Mujeres de Oaxaca, bienvenida, licenciada Perla. Heréndira Romero García, Centro Interdisciplinario por la Paz AC, bienvenida, licenciada Heréndira. Edna Liliana Sánchez Cortés, secretaria de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, bienvenida, licenciada Edna Liliana. Enseguida le solicito haga uso de la voz a la maestra Consuelo Gutiérrez para que nos presente Mamá, ¿puedes poner en silencio tu teléfono? Gracias, mami. Que todo se oye. Reconocer el esfuerzo que ha desarrollado para que este evento se dé. Doctora Alma, felicidades y a todos los organizadores. Bueno, es un gusto poder acompañar. Maestra, tiene apagado su micrófono. Bueno, buenos días. Buenos días tengan todos y todas. Bueno, gracias por la introducción que hiciera la doctora Alma. Y bueno, pues es un gusto poder acompañarlas y acompañarlos como moderadora de este conversatorio que es Violencia de Género contra las Mujeres Indígenas, en el que participan 3 extraordinarias mujeres y que nos hablarán de su trabajo y las experiencias en este importante tema. Les recuerdo a las expositoras que tienen un tiempo de 10 a 15 minutos para que expongan, y a las personas que siguen la transmisión a través de Facebook Live de la plataforma del Congreso del Estado, les pedimos que escriban sus preguntas en la sección de comentarios y que al final de las ponencias pues tendremos unos minutos para que las panelistas las respondan todas sus inquietudes. Pues vamos a dar inicio y bueno, dicho lo anterior, iniciamos el conversatorio dando lectura a la semblanza de la primera de nuestras participantes, que es Perla Vázquez Cruz. Ella estudió su licenciatura en Derecho, una maestría en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Constitucional. Actualmente es jefa del Departamento de Fomento de los Derechos Humanos de la Secretaría de las Mujeres en Oaxaca. Es abogada regional de seguimiento de la alerta de género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Es presidenta del Centro Interdisciplinario para la Paz. Se ha desempeñado como agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Maestra de Derechos Humanos. Ha desarrollado diferentes talleres y cursos especializados en investigación criminal, en las políticas públicas, diplomados en interculturalidad y derechos de las mujeres indígenas, un diplomado internacional en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colombia, y ha estudiado diferentes diplomados en Derechos Humanos, talleres especializados en Sistema de Justicia Penal y Equidad de Género, y entre muchos otros talleres dentro de su formación. Le vamos a dar el uso de la voz a Perla Vázquez Cruz. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Es un honor, primero agradecerles a cada una de ustedes la invitación. La verdad es un honor volver aunque sea de manera virtual, al estado de Sinaloa. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entonces me siento muy honrada con esta invitación. Y bueno, pues yo quiero comenzar mi participación. Voy a compartir unas pequeñas diapositivas, algo muy rápido porque sé que el tiempo es corto. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Ok. Bueno, pues quiero comenzar diciendo que en México existe una población indígena que es de 12.025.947 personas, lo que significa esto,
que el 10.1% del total de la población son mujeres indígenas. Y bueno, de acuerdo a datos del INEGI, del total de municipios indígenas, 295 se encuentran en un grado muy alto de marginación. Las mujeres producimos el 60% de los alimentos del mundo, pero solo somos dueñas del 2% de la tierra. En México también las mujeres indígenas se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, limitando sus libertades del movimiento. Esto es decir, que su autonomía se ve mermada. De acuerdo a la encuesta nacional sobre las dinámicas de relaciones en los hogares, el 62% de las mexicanas pide permiso todavía para su esposo para trabajar. El 50% no decide todavía dónde pueden estudiar sus hijas e hijos o pide permiso para visitar inclusive a sus amigas o familiares. El 30% pide permiso para ir al médico o para llevar a sus hijas e hijos de compras. Asimismo, según el último informe de la OID, en el mundo, la población indígena ascendió a 476 millones más o menos, de los cuales 238 millones alrededor somos mujeres. Y en nuestra región somos aproximadamente, en el estado de México, en la República Mexicana, somos aproximadamente 28 millones de mujeres indígenas. Entonces somos una población considerablemente. Y en ese sentido quisiéramos que se tome en cuenta que cuando hablamos de discriminación, de género, de violencias y de problema de desigualdad de género, tenemos que mirar las diferencias que hay entre el universo de mujeres que existe entre nosotras. En este sentido, las indígenas, cuando hablamos de violencia, le hemos agregado hace ya varios años la letra S, porque hablamos de una forma multidimensional de violencias. Las mujeres indígenas hablamos de la violencia, de las violencias, y es preciso decir, ¿por qué hablamos esto? Porque cuando hablamos de violencias de mujeres, no solo hablamos de las mujeres adultas, estamos hablando desde una perspectiva intergeneracional, porque las indígenas, cuando llegamos a la conclusión respecto de qué afecta nuestras vidas, empieza desde que nacemos. Esto quiere decir que se debe incluir desde que somos niñas, ya empezamos a vivir esta violencia, hasta que igual que no somos jóvenes, hasta que llegamos a ser adultas y ancianas. Ahora, en este contexto, luego hablamos del contexto triple de discriminación. Cuando hablamos de discriminación, no podemos hablar solo de discriminación de género, porque le hemos incluido también la palabra racismo. Porque en el proceso de análisis, también como mujeres indígenas, lamentablemente en nuestra formación, desde pequeñas, nosotras las mujeres, nos damos cuenta que el racismo se convirtió en una ideología que se lleva a práctica el ejercicio del poder. Esto como ejemplo en la distribución de los recursos del país, de los países, o como ejemplo también podemos poner cuando en una sociedad es la aceptación de algunas cosas que hacen de juicios de valores. Sin embargo, dentro de lo que es válido o no de nuestras sociedades, el racismo lo definimos como un componente muy importante para nosotras las mujeres indígenas. Además, en el 2001 lo definimos como la peor forma de discriminación hacia nosotras, porque daña nuestra autoestima y por lo tanto nos anula para otras acciones. Desde el punto de vista institucional, podemos decir, y desde el Estado, que es una interrelación entre el Estado, la institución y nosotras, porque es necesario que en nuestro medio necesitamos normas y leyes que respondan a esa realidad, pero desde la mirada de las mujeres indígenas, cuando hablamos, tenemos que pensar no solo lo que afecta a nuestras vidas, sino no desde la mirada en particular, ya sea en nuestros derechos individuales, sino también en nuestros derechos colectivos. Tenemos que pervivir en nuestras regiones, en nuestras culturas y en nuestras identidades específicas. Esto quiere decir que las leyes a veces no van de acorde a nuestra cosmovisión, a nuestro entorno donde nosotros nos desarrollamos. Y bueno, las mujeres indígenas también tenemos violencias desde fuera. Esto quiere decir que desde la sociedad o la exclusión o desde donde fuere y dentro de la violencia familiar, esto es algo que no se puede negar definitivamente, porque si bien vivimos dos tipos de violencia, ¿no? Una que es desde dentro de casa, que no solo afecta la violencia familiar, sino este tipo de violencia, sino que hay más, desde la económica, desde la patrimonial, desde la simbólica, que es la que está permeando igual como nosotras como mujeres indígenas, la violencia digital que ha ido en aumento de manera creciente en el ámbito laboral,
Pero también tenemos otras formas de violencia que es dentro de nuestras comunidades como pueblos, porque tenemos aspectos que todavía no reconocen que hay prácticas que no son acorde al respeto de los derechos humanos de las mujeres, de las jóvenes y de las niñas. Esto quiere decir que en muchas comunidades aún existen los llamados usos y costumbres, que son más que nada prácticas reiteradas o mejor conocidas en la mayoría como sistemas normativos. Como ejemplo, podemos decir que en una asamblea del pueblo, las mujeres podemos ser invitadas, sí, pero no podemos tener voz y voto, y mucho menos algún cargo o acceder a un cargo de representación dentro de ese camino. Otra podría ser que cuando las mujeres se van a casar, deciden, en algunas comunidades sí deciden con quién se van a casar, le eligen al esposo o bien la dote. Yo les quiero comentar un caso no particular, sino de la región donde yo soy. Yo soy originaria de la región Mixteca Alta. Mi comunidad o mi ciudad pequeña, que aún es indígena, se llama Tlaxiaco. A nosotros nos queda cerca la región Triqui, una variante de la región Mixteca. Y ahí, curiosamente, muchos tienen como algo muy conocido que supuestamente venden a las mujeres. Esto es lo que yo les quiero comentar en cuanto a que los llamados usos y costumbres a veces sí permean o afectan los derechos humanos de las mujeres. ¿Y en qué sentido? En estas regiones, en algunas comunidades, cuando una mujer se va a casar, ofrecen una dote. Esto significa dinero o cosas en especie. Cuando van a pedir a una mujer, tienen que ir a pedirla en la madrugada, mandar a un representante, un padrino, o a alguien que haga el cabildeo, que convencer a la familia de la chica, y una vez que la convence a las 8 de la mañana, porque consideran que entre más de madrugada vayan, más valor tiene la mujer. Una vez que convencen a la mujer, llegan a un arreglo económico, que les estoy hablando de hace unos años, que llegaban a un arreglo económico, vamos a decir, 500 pesos, que hoy cualquiera tiene acceso a 500 pesos, algunos, no todos, dan esa cantidad y ya empiezan los preparativos de la boda y se casan. En esta comunidad hacían esa práctica. Pero ¿qué pasaba? La comunidad se empezó a dar cuenta que empezó a haber mucha poligamia, o sea, como era muy fácil y muy fácil conseguir 500 pesos, entonces se dieron cuenta que muchas mujeres quedaban solas porque sí les ponían su casa, pero al final las dejaban abandonadas con sus hijos y ya iban y hacían la misma práctica en otra comunidad. Y entonces, las personas que no pertenecían a la comunidad se enteran y se dan cuenta de esta práctica y empiezan a ir a las comunidades de manera engañosa, obviamente lo que conocemos como la compra de mujeres o la venta de mujeres, que es una mala práctica dentro de los usos y costumbres. Las comunidades se dan cuenta de esta práctica y entonces suben el monto. Ellos, en su cosmovisión, dicen que sí pedían una dote porque para ellos era algo simbólico, como un valor agregado al que ya tiene la mujer. Desafortunadamente era una mala práctica para nosotros desde fuera, viéndolo desde fuera. Ahora, bueno, también las mujeres indígenas están en una situación de subordinación y destrucción, y pues en muchas ocasiones de sometimientos ante los hombres, no solo en el ámbito de su vida privada o familiar o en el acceso a sus derechos humanos. A las mujeres se les ha designado el papel de las tareas domésticas, limpieza, aseo, educación, crianza, administración de recursos ya sea del hogar, sirvientes o integrantes de la familia, a ser obedientes en la figura de autoridad masculina y ser objeto de placer en algunas ocasiones. Esto quiere decir que a veces en algunas ocasiones en comunidades indígenas a la mujer no se le permite caminar del lado de su pareja, no, la mujer tiene que caminar detrás de la pareja. No es permitido y no es bien visto que una mujer o vaya delante de la pareja o vaya al lado, tiene que ir atrás, ¿no? Esto es en algunas comunidades indígenas. Y bueno, ante esta circunstancia, las mujeres tienen un poco de margen para la negociación y a veces pasa que se les niega el goce de su propia sexualidad, como les comentaba, o que esto sucede en muchas comunidades indígenas. Bueno, vemos que parte de esto en la imagen que estoy compartiendo es parte de lo que ellas normalmente tienen que tener, la convivencia entre mujeres. No pueden, a veces no está permitido que convivan con hombres de la propia comunidad o con hombres que no sean de su comunidad.
las limitaciones que tenemos dentro de, no, ya me estaba brincando, en cuanto a la interculturalidad debe ser entendida también como un proceso en el que la sociedad se tiene que incluir, y en esto me incluyo yo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser interlocutores de lo que todos y todas nos tenemos que incluir para que esto funcione. Ahora, yo quisiera comentar, si todavía tengo tiempo, el abordaje de la violencia desde una mirada intercultural, sobre todo en las comunidades indígenas. La mayoría de las veces nos permiten la generación de evidencias en materia de género de violencia desde una dimensión frecuentemente olvidada espiritual, desde la comisión, la etnicidad, como la manifestación profunda de la internalización del daño que causa la violencia en la vida de las mujeres, niñas, adolescentes, indígenas, afrodescendientes y mestizas, junto con su familia. Esto quiere decir que desde dentro de la interseccionalidad no solo está vinculada a las desigualdades por condición de género, sino que se vincula de forma clara a otras formas de desigualdad, como son la condición de pobreza, ubicación geográfica, identidad, etnicidad, factores raciales y territoriales, los que complejizan su abordaje y la ponen en una intervención diferenciada que comúnmente solemos realizar. Dentro de las limitaciones, dentro de las 3 limitaciones para avanzar en esta temática, creo que ya me queda muy poco tiempo. Una es la falta de información desagregada por género, etnia, grupo etnario en las estadísticas y registros administrativos para poder dimensionar nuestra problemática. ¿Qué significa esto? Que cuáles son las barreras que limitan estos avances cuando no somos reconocidas válidamente y no somos tomadas en cuenta dentro de nuestras comunidades. Otra es que cuando son los escasos estudios sobre las diversas expresiones y dimensiones de la vida de género contra las mujeres indígenas, esto quiere decir que hay muy poca información sobre cómo vivimos dentro de las comunidades. Y digo vivimos porque soy parte de esta comunidad, ¿no? Que aunque yo haya logrado salir, y como yo, muchas mujeres hayan logrado salir de su comunidad para superación, somos inmersas dentro de esto. Y nos damos cuenta que hay muy poca información sobre esto, sobre el abordaje desde la cosmovisión que las mujeres viven. Otra es la ausencia de políticas públicas y respuestas pertinentes culturalmente y adoptadas en los contextos que viven las mujeres, niñas y niñas indígenas. Esto quiere decir que nos falta muchas políticas públicas en el país para que no siga permeando la violencia indígena, porque si bien las mujeres sufrimos violencia en general, somos un grupo vulnerable las mujeres indígenas. Y bueno, con esto concluyo. Esta es mi participación. No sé si me sobró, me faltó tiempo. Yo espero haber cumplido con el tiempo requerido y les agradezco mucho la participación. Estás justo en el tiempo. Muchas gracias, Perla Vázquez Cruz, por tan importante disertación. Entre otras cosas, la importancia de comprender las múltiples dimensiones que viven las mujeres indígenas. Bueno, pues para continuar, me permito introducir la semblanza curricular de nuestra siguiente participante, Heréndira Romero García. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del Golfo de México, maestra en Psicología Clínica, doctorado en Investigación Educativa, Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas. Tiene una especialidad en Pedagogía Crítica y Educación Popular. Tiene un postdoctorado de Pedagogía Crítica y Educación Popular por el UPN y por la Universidad Miranda de Venezuela. Actualmente cursa el doctorado de Biociencias de la Facultad de Medicina, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene una certificación internacional en terapia breve basada en fortalezas colaborativas. Y bueno, entre otras cosas, tiene un currículum muy amplio la compañera. Tiene un diplomado en atención integral en personas con discapacidad en el estado de Oaxaca. Tiene diplomados en atención de calidad educativa, diplomado en recursos humanos, diplomados en formación de facilitadores de grupos para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, y es docente en diversas universidades nacionales y estatales. Bueno, pues adelante, Heréndira. Muchas gracias. Gracias por permitirme hacer uso de la voz en este tan importante espacio. Creo que de toda esa semblanza curricular quiero pues remarcar, ¿no? También soy madre, soy hija, soy compañera, soy educadora popular y bueno, también me asumo como mujer indígena.
y pues te reitero mi agradecimiento a todos, ¿no? Por esta tan importante oportunidad que nos dan para hacer uso de la voz. Y en esta ocasión, pues quiero compartir con ustedes lo que vivimos en las mujeres indígenas. Yo soy una comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca, entonces es una comunidad entre montañas y una comunidad pues propiamente indígena, ¿no? En este caso es San Francisco Sola, perteneciente al distrito de Sola de Vega. Voy a hablar un poquito sobre lo que son los feminismos comunitarios. Me comentaron que yo hablara sobre los tipos de violencia, pero creo que es importante también remarcar el papel que ha jugado y que está jugando los feminismos comunitarios, y en este caso el papel que jugamos las niñas, las adolescentes y las mujeres indígenas, ¿sale? Hace rato la compañera Perla puso en la mesa un tema sumamente importante, que es esta triple violencia que vivimos las mujeres. Por un lado está lo que es comunidad, ¿no? Estas prácticas ancestrales que tenemos en la comunidad, pero también lo que es la comunidad, ¿no? Que son esas prácticas pues también patriarcales occidentales, pues que han sido impuestas y que fueron impuestas desde la conquista, ¿no? Y la otra que es muy fuerte pues es la discriminación. Entonces no la tenemos fácil, vivimos violencia dentro de nuestra comunidad, salimos de la comunidad y seguimos viviendo violencia, y aparte tenemos esta situación de lo que es la discriminación. En las comunidades hay prácticas de violencia en niñas, adolescentes y mujeres, pues que se manifiestan en los usos y costumbres, y que estos usos y costumbres en muchas ocasiones pues están legitimizando las prácticas patriarcales. Ejemplos de ellos hay muchos, ¿no? Perla nos hablaba de algunos de mi comunidad, que es lo que nosotros vivimos. Pues bueno, que acá nos dan cargos, ¿no? Nombran como presidentas de comités, pero no podemos tener un puesto político. Hasta hace aproximadamente 2 años que fue la primera mujer que fue regidora, ¿no? Y no fue regidora propietaria, sino que fue suplente. Pero vamos avanzando en estos procesos. Otras de las prácticas es que, bueno, niñas, ¿no? En el sentido de que si me gusta, voy y me la llevo a mi casa y después voy a conformar, decimos acá, ¿no? A la familia, diciendo a casar con ella. Pero si no me gusta porque a mí, hombre, no me está satisfaciendo mis necesidades, pues la regreso. Y como estos muchísimos ejemplos, pues que están evidenciando que los usos y costumbres, pues también están denigrando la identidad como mujer. Algo que tenemos que tener muy claro, que sean usos y costumbres, no pueden estar por encima de la dignidad humana. Es un trabajo bastante fuerte que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo y que ha tenido pues sus resultados afortunadamente positivos. Y estos ejemplos y estas experiencias que vivimos desde las comunidades indígenas, desde nuestro papel de mujer indígena, pues nos lleva a preguntarnos cómo prevenir, ¿no? Una vida sin violencia dentro de las comunidades. Creo que si bien las instituciones gubernamentales han tenido un papel importante, las ACES también como asociaciones civiles han tenido también un papel sumamente importante. Aquí es necesario que remarquemos pues que las prácticas de feminismos provenientes de Occidente, provenientes de mujeres blancas, pues en ocasiones se convierten en actos impuestos, ¿no? En actos violentos. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotras como mujeres indígenas no nos resuenan conceptos y categorías que de nuestro sentir pensar, ¿no? Como mujer indígena. Nosotras las mujeres indígenas consideramos que es importante respetar los saberes y conocimientos, ¿no? Las mujeres indígenas somos poseedoras de nuestras propias categorías epistemológicas. También mencionaba Perla que creo que uno de los retos que tenemos es empezar a reconocer estos feminismos comunitarios y sobre todo a reconocer nuestras propias categorías epistemológicas. Las feministas comunitarias retomamos los principios y los valores cosmogónicos que plantean la magnitud de la vida, ¿no? Para la red de la vida.
Los feminismos comunitarios trabajamos para la libertad y la dignidad de nuestros semejantes. Las mujeres aman el mundo, la tierra, la vida, y entonces estamos muy claras. Estas violencias, llámese sexual, llámese psicológica, llámese económica, pues van a estar planteando la desarmonización de los cuerpos. Desde este pensar, nosotros como mujeres indígenas y como feminismos comunitarios, pues proposición liberadora dirigida a un nuevo imaginario para promover la liberación de la y contra la opresión de la naturaleza. A la fecha, las mujeres indígenas seguimos siendo desafortunadamente agenda pendiente de los gobiernos. Reconocemos el esfuerzo que está haciendo, pero creo que todavía nos falta mucho. Somos invisibles, faltan muchas políticas públicas y respuestas pertinentes culturalmente y adaptadas a los contextos en los que vivimos. Aquí hay que considerar que así como podemos hablar de muchos feminismos, también podemos hablar de muchos feminismos comunitarios y que las propuestas que nosotros estemos desarrollando pues tienen que considerar estos contextos. No es posible seguir siendo ciegos, sordos e ignorantes a la voz y a la tradición y seguir pues atacando la identidad, la cultura y la dignidad de las mujeres. Necesitamos seguir trabajando por nuestros sueños y nuestras utopías, seguir denunciando la injusticia y anunciar la libertad como lo estamos haciendo. Y ejemplo de eso, en México tenemos muchísimos grupos de mujeres feministas que han estado defendiendo sus tierras, han estado defendiendo sus cuerpos, ¿no? Como un espacio, un territorio. Las instituciones públicas y sobre todo las asociaciones civiles que trabajamos para erradicar de las niñas, las adolescentes y las mujeres indígenas, necesitamos considerar que para el feminismo comunitario, una vida libre de violencia implica considerar 4 aspectos, y aquí me voy a permitir compartir con ustedes el trabajo que hemos venido desarrollando desde la asociación civil, pero en coordinación con otras asociaciones civiles de mujeres y de mujeres que se han organizado dentro de las comunidades. Entonces voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indica si se ve. Sí, sí. Sí. Bueno, y en esta presentación quiero compartir con ustedes una experiencia que fue muy grata de una comunidad chatina muy cercana a donde soy originaria. Nosotros, pero aquí es una comunidad chatina. Entonces, la primera vez que nosotros llegamos a esa comunidad, pues nos pusieron un intérprete, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, este intérprete era hombre, ¿no? Curiosamente, cuando va personal ajeno a la comunidad, siempre hay un intérprete y este intérprete es hombre. ¿Por qué? Porque él va a traducir, ¿no?, al chatino lo que él considera es importante conozcan. Entonces, cuando iniciamos teníamos intérprete, poco a poco fuimos entendiendo y fuimos siendo aceptados por la comunidad y ya no fue necesario tener el intérprete porque curiosamente todas las mujeres pues entendían el español perfectamente, ¿no? Entonces, cuando ellas mismas pidieron que ya no estuviera pues el intérprete ahí, estuvimos formando lo que son redes de mujeres y creo que un punto importante para el trabajo en comunidad y sobre todo hablar de feminismos comunitarios es la creación y el fortalecimiento de amistades y redes sociales, así como el reconocimiento de los deseos y actividades de las mujeres. ¿Qué hicimos nosotros? Pues nos reunimos y empezamos a trabajar y empezamos a reconocer los saberes que tienen las mujeres y en este caso se crearon grupos de cocineras, ¿no?, que tenían afinidad con la cocina, grupos de mujeres que tenían conocimiento sobre medicina tradicional, grupos de mujeres que sabían bordar, es decir, hicimos redes a partir de los propios intereses. ¿Y esto para qué sirvió? Bueno, esto sirvió porque a partir de los saberes y de los conocimientos
tradicionales, empezamos a abarcar la importancia que tiene generar redes entre mujeres. ¿Qué pasa? Que regularmente las instituciones de gobierno, no quiero decir que todas, pero en algunas así sucede desafortunadamente, en nuestro afán de poder apoyar y poder implementar estas políticas públicas, damos nuestra plática, animamos a las mujeres a denunciar la violencia, pero nos vamos, ¿no? Y no generamos redes entre mujeres que puedan apoyarnos cuando estas mujeres se animan a ir a denunciar. Porque resulta entonces que cuando se animan a ir a denunciar están solas y están por su cuenta. Y a veces esta práctica, lejos de ayudar, pues tiene muchas repercusiones. Entonces creo que como ACES, como instituciones, tenemos que considerar que hay prácticas, ¿no? Que hay prácticas que también pueden generar mucho daño, ¿no? Hay algo que se llama acción sin daño y creo que tenemos que considerar esto. Algo importante es la creación de redes de mujeres. En estas imágenes, pues también les presento parte del trabajo que hemos desarrollado. Les decía yo, no solamente con mujeres, si ustedes se dan cuenta, poco a poco también empezamos a hacer grupos de hombres. ¿Por qué? Porque también es importante hablar de masculinidades. No solamente es cuestión de hablar de prevención de género y hablar de los derechos que nosotras tenemos como mujeres, también es importante reeducar a toda la comunidad. Era muy curioso porque cuando las mujeres asistían, los hombres estaban cerca, ¿no? Y estaban cerca para ver qué es lo que se decía, ¿no? Era una comunidad, se caracterizaba porque meses antes un personal de gobierno que hablar sobre derechos humanos de las mujeres, los hombres se enojaron mucho porque se estaba abarcando el tema y bueno, terminaron metiendo a la cárcel a ¿no? Se organizó toda una comisión de derechos humanos y fueron a rescatarla. Entonces era para trabajar con ellos porque ya había antecedentes. Ellos decían, los hombres decían pues que era ir a alborotar a las mujeres, en esas palabras, ¿no? Que solamente les íbamos a meter malas ideas, pero poco a poco se fueron también incorporando y entonces ustedes se dan cuenta que empezamos a hacer grupos de mujeres. Algo bien importante aquí, empezamos a generar redes y aplicar lo que son los círculos de paz. Cuando nosotros trabajamos círculos de paz, se trabajan no solamente cuestiones de derechos humanos, sino que se trabajan cuestiones emocionales. Y esto es sumamente importante cuando hablamos de masculinidades y cuando hablamos de conceptos de género. A la larga, pues logramos también trabajar y formar grupos para la masculinidades más positivas. El trabajo que se vino haciendo, les decía, les comentaba, pues era y a partir de ello empezar a empoderar a las mujeres, ¿no? En esa comunidad, sí, las mujeres tenían la obligación de fungir, ¿no? Y de hacer comida para lo iban a trabajar, pero no eran reconocidas. Y en esa comunidad chatina, como en otras, pasaba lo mismo, ¿no? ¿Qué se logró hacer? Bueno, reconoció a la mujer y en este caso desde sus prácticas que es la cocina, ¿no? Y entonces la cocina fue un espacio para empoderar a las mujeres. A la fecha puedo decir que esas comunidades, pues a la cocinera ya se le considera como un servicio a la comunidad. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar preservando las costumbres y las tradiciones, ¿no? Entonces también es importante que nosotros cuando empecemos a trabajar o cuando trabajemos en comunidad, generar el siguiente punto que considero sumamente importante, pues es asumir la corporalidad individual como territorio propio e irrepetible, ¿no? Lo que permite ir fortaleciendo el sentido de afirmación de la existencia del ser y estar en el mundo. Por ello, implementamos círculos de paz, porque esto nos permitió emerger la autoconciencia y darnos cuenta de cómo ha vivido nuestros cuerpos las diferentes opresiones, ¿no? Aquí nosotros como mujeres indígenas
tenemos muy claro esta relación que tenemos con nosotros y la relación con la naturaleza. Y si bien quizá el concepto de género no tiene el mismo significado para nosotros, sí sabemos que estas prácticas, ¿no? Estas prácticas violencias, pues van en contra incluso de la propia naturaleza normal, ¿no? Y eso entonces que tenemos como naturalizado, lo empezamos a ver que no es algo normal, que no es algo que esté incluso acorde y en sintonía con nuestras propias cosmovisiones. Entonces es importante empezar a hacer círculos de paz donde podamos incluir a toda la comunidad, ¿no? Aquí les presento una imagen donde tenemos, sí, grupos de mujeres, pero también tenemos grupos donde ya se incorpora a toda la comunidad. Y entonces no solamente estamos abarcando la prevención con las mujeres, sino que también estamos reeducando a los hombres en lo que son las masculinidades positivas y empezamos a trabajar en comunidad, mujeres, hombres, niñas, todos. Y empezamos a reconocer la importancia que tiene la cultura de paz dentro de las comunidades y fuera de la comunidad. He mencionado mucho esto porque sabemos que es necesario reconocer el poder cognitivo de la mujer indígena. ¿Y qué es esto? Pasa que, al menos en Oaxaca, nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones, sobre todo la comida, pues nos está generando identidad. Pero muchas ocasiones, desafortunadamente, solamente son consideradas como ese despojo, ¿no? Nos invitan a las mujeres cocineras a una presentación, pero solamente nos llevan como cocineras, ¿no? Todo el tiempo ahí, y si presentan libros, jamás escuchamos la voz de la mujer cocinera. Entonces, es importante aquí considerar este empoderamiento cognitivo hacia las mujeres, porque el despojo de saberes invisibiliza las prácticas comunitarias y las convierte en conocimientos irrelevantes, carentes de valor cultural, ¿no? Entonces, y que solamente van a estar adquiriendo ese valor si se consideran conocimientos científicos, ¿no? O conocimientos por otros grupos y no tenemos la importancia de este conocimiento. ¿Por qué? Porque viene de una mujer indígena. Estamos en el tiempo. Perfecto. Bueno, solamente para terminar, quisiera decir que poder hablar de violencia de género, pues es un papel que nos corresponde a todos como sociedad, ¿no? Y que nos falta mucho por hacer. Gracias. Gracias por tu valiosa participación, Heréndira. Y pues vamos a continuar con la tercera y última participante de este conversatorio. Ella es Edna Liliana Sánchez Cortés y me permito leer su semblanza. Ella es maestra en Derecho Constitucional, tiene un doctorado en Derecho, es presidenta de la Barra Nacional de Mujeres Profesionales del Derecho AC, es secretaria de Vinculación Legislativa del Comité Directivo Nacional de la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios de Abogados. Ella, en su experiencia laboral, es subsecretaria de Prevención de Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y entre muchas otras cosas, es fiscal especializada en delitos contra las mujeres por razón de género de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, subprocuradora de Atención a Víctimas, Justicia Restaurativa y Servicios a la Comunidad, diputada local por la Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, fue presidenta de la Comisión de la Legislatura de Puntos Constitucionales de la 59 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, es secretaria técnica de la Comisión Legislativa de Atención de Periodistas del Congreso del Estado de Oaxaca, abogada litigante, reportera y columnista, ha estudiado diferentes diplomados, tiene muchos estudios en Derecho Electoral, Civil, Procesal Civil, Amparo, Derecho Constitucional, Administrativo, y bueno, es muy amplio su currículum, muy vasto, y pues para no tomar más tiempo le concedo el uso de la voz a la licenciada Liliana Sánchez Cortés. Buenos días, me gustaría compartir pantalla. Yo le denominé a mi participación del día de hoy la violencia de género desde una visión de pluriculturalidad, desde
el enfoque de las mujeres originarias. Ciertamente nosotras estamos trabajando en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, actualmente en el área de prevención de la violencia de género. Primero, comentar como un antecedente y un contexto, las mujeres y las niñas indígenas, así como su identidad, no pueden ser entendidas sino desde su propia cosmovisión. Es decir, la relación especial que las mujeres de nuestros pueblos originarios tienen con su territorio, su naturaleza, su medio ambiente, también su obra refleja su cosmovisión. Este reconocimiento a las mujeres originarias debe incluir el empoderamiento político de las propias mujeres indígenas, su participación política en sus procesos comunitarios y municipales ante una homogeneización que se ha pretendido hacer desde algunas políticas públicas. Debe ser también tomada en cuenta desde sus conocimientos ancestrales. Son tejedoras, artistas, defensoras de su relación con el mundo y la lucha por sus derechos, evitando así que sean despojadas de sus saberes. El análisis de la cosmovisión de las mujeres se debe de dar desde 3 perspectivas fundamentales. El primero, el reconocimiento de sus derechos. En el segundo, la identificación de los obstáculos para obtener estos derechos. Y el tercero, cómo desde la política pública, desde la acción del Estado, desde la acción comunitaria, desde la acción con hombres y mujeres de las comunidades originarias, podemos eliminar esos obstáculos. También quiero comentar que si hay algo que define también cómo viven las mujeres su propia cosmovisión, es el uso de su indumentaria, así como sus tradiciones propias. Debe ser partícipe las mujeres de sus costumbres y cargas en igualdad de circunstancias. Actualmente esto no es así. También debe haber un respeto a su maternidad desde su ciudadanía y derechos. La mayor parte de las defensoras de la tierra y del territorio son mujeres. Su cosmovisión también debe ser vista desde su espiritualidad, desde su alimentación, desde la producción comunitaria. Todo ello ha sido un espacio o unos saberes que han sido escondidos y ocultos a los colonizadores, conocimientos que se han reservado los propios pueblos originarios y que recaen esos saberes en las mujeres. También hay algunas recomendaciones para que las mujeres hagan una incidencia en política pública desde sus espacios comunitarios, que es hacer sinergias entre los movimientos, hacer diálogos consultivos con ellas, para ellas y desde ellas, así como visibilizar la aportación de las mujeres al desarrollo comunitario. Esta visión tiene una vinculación directa, por eso es que iniciamos esta participación con una imagen de una compañera de los valles de Oaxaca, acá por Tlacolula, es la indumentaria que trae nuestra compañera. Esta visión tiene una vinculación directa con el ejercicio de la violencia política contra las mujeres indígenas, porque también su propia cosmovisión como mujeres originarias tiene que ver con una cosmovisión política desde la construcción de las mujeres hacia sus propias comunidades. Algunos obstáculos que hemos visualizado que enfrentan las mujeres indígenas son pocas oportunidades para acceder al mercado laboral. Hay obstáculos desde sus internos, digamos, desde su propia casa hasta su propia comunidad, hacia el entorno. También hay dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y educación. Quiero comentar que en el caso específico de Oaxaca, si nosotros aplanáramos, porque tenemos una construcción, bueno, digamos,
una orografía en Oaxaca con sierras, con montañas grandes. Si nosotras desde nuestro, pudiéramos aplanar el estado de Oaxaca fue uno de los más grandes del país. Hay municipios donde para ir de la cabecera municipal a las agencias municipales se hacen 3 horas de camino, o donde la cabecera municipal hace mucho frío y en las agencias municipales hace mucho calor. Entonces estamos hablando de formas diferentes de vivir, incluso en los propios municipios. Aquí en Oaxaca tenemos 570 municipios, de los cuales tan solo 123 determinan la participación de sus autoridades por partidos políticos. Sin embargo, son 417 municipios que se rigen por sistemas originarios. Y estos sistemas originarios son diversos. Eso quiere decir que no participan las personas en igualdad de procesos, sino que hay procesos diferentes y en algunos lugares ha sido muy difícil la integración, la participación, la elección y que las mujeres sean sujetos pasivos del voto. Ha sido verdaderamente una lucha de muchos años de las mujeres desde los feminismos comunitarios, desde sus propias comunidades para poder acceder a los puestos de toma de decisión en Oaxaca. Actualmente hay 52 presidentas municipales. En algunos casos ha habido violencia política en contra de ellas porque quienes estaban como un segundo lugar obligaron en algunos casos a quienes estaban al principio de la lista, digamos en la lista de concejales, a renunciar y después querían ellos como síndicos aludir al principio de prelación sin tomar en cuenta el principio de paridad de género. Querían acceder a estos cargos de elección popular. Entonces, de esta manera, el gobierno del estado adoptó un criterio de control de convencionalidad desde el Poder Ejecutivo, es decir, desde las instancias administrativas de registro. Entonces, se impidió de primer momento que quienes querían acceder a un cargo, a un cargo de elección popular que no les correspondía siendo hombres, en respeto a la paridad de género que debe haber en los municipios, digamos la paridad horizontal, es decir, en todas las instituciones municipales. Entonces, ahí fue una buena práctica que adoptamos desde la Secretaría de las Mujeres en conjunción con la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Las mujeres indígenas han sido sujeto de discriminación y debo decirlo desde varios puntos de vista, porque ellas tienen un papel decisivo en la autodeterminación de sus pueblos y derechos como mujeres. Miren, les dicen, es que las que son garantes de la cultura, cuando efectivamente, como decía nuestra compañera, cuando hay un evento ahí, invitan a las mujeres, en algunos casos como digamos, una forma de un adorno de los eventos. Y entonces eso no debe ser. Debe ser que las mujeres deben ser incorporadas en todas las políticas públicas como sujetas de derecho. Es decir, ellas como actuantes de cada una de las políticas públicas. Y ese es uno de los retos que tienen todas las instituciones de gobierno. La violencia de género. En cuanto a la violencia de género, las violencias de género se viven por todas las mujeres, de todos los ámbitos, estratos sociales, en todas las sociedades, en todos los contextos. Pero, sin embargo, quiero decirle que el tema específico de la violencia contra las mujeres indígenas debe pasar necesariamente por un análisis que tiene que ver con la etnicidad, es decir, con una visión de interculturalidad e interseccionalidad. Esto quiere decir que tenemos que ir haciendo un análisis de las particulares de cada una de las mujeres que integran las comunidades indígenas y su entorno cultural, social, comunitario, para poder apoyarlas adecuadamente
y hacer política pública regional desde las comunidades indígenas para poder nosotras apoyarlas en casos de que sufran violencias de género. Me voy a pasar ahora. ¿Cómo tenemos que hacer como instituciones públicas para poder hacer actuante nuestra política pública? En primer lugar, tenemos que enfrentar los comportamientos que se tienen a través de programas culturalmente incluyentes, que los temas de donde se vea que el entorno a la comunidad tiene que ser un entorno seguro. Tiene que haber una visión de pluriculturalidad en las políticas públicas, garantizar el acceso a la justicia en sus propios idiomas. Aquí en Oaxaca tenemos 16 etnias que tienen 48 variantes lingüísticas. Es decir, incluso entre, por ejemplo, las personas de la Mixteca no hablan igual en una comunidad que en la comunidad cercana. Cada quien tiene sus usos, digamos, lingüísticos. Entonces, eso también dificulta las políticas públicas y he visto también algunos esfuerzos por hacer llegar política pública a través de carteles donde se hace la traducción hacia las lenguas. Sin embargo, es más útil la transmisión del conocimiento a través de los audios y de los videos. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras compañeras no saben leer. El nivel de alfabetismo de las mujeres que viven en comunidades indígenas, que la mayor parte son comunidades rurales, es muy alto. A ver, vamos. Quisiera abordar unas acciones que hicimos desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Esto fue en el marco de una política regional, digamos, para llevar la política pública que estamos diseñando hacia las mujeres de las comunidades, de las regiones, de las etnias en todo el estado. Y hicimos este diseño desde dos puntos de vista fundamentales en prevención de la violencia, que es la Red de Abogadas Regionales para el Estado de Oaxaca, que es un equipo de trabajo que está en las regiones del estado, que vive allá, que habla las mismas lenguas, las mismas variantes de las compañeras que viven en las regiones del estado y que tiene como objetivo el seguimiento de las medidas de emergencia contenidas en la declaratoria de alerta de violencia de género que fue decretada para el estado de Oaxaca. Por otra parte, tenemos un grupo de compañeras que es la Red de Promotoras Interculturales de la Secretaría de las Mujeres. Entonces, estos dos equipos tienen un financiamiento distinto. Por ejemplo, la Red de Promotoras Interculturales tiene un financiamiento a través de programas federales PAIMEF y el caso de Abogadas Regionales para Seguimiento y Capacitación en municipios con alerta de violencia de género, de los cuales de esos 40 municipios que están decretados en Oaxaca, 29 son municipios indígenas, de manera que la influencia en donde hay mayor índice de violencia está hacia las mujeres de las comunidades indígenas. Este proyecto fue financiado a través de un proyecto de inversión del índole estatal. Aquí estamos mostrando cómo tenemos el diseño desde la metodología de las acciones. Por ejemplo, en el caso de las abogadas regionales, tienen como objetivo realizar capacitaciones en los siguientes puntos. Primero, medidas y resolutivos de la alerta de violencia de género, que está dedicado sobre todo a funcionariado municipal para que adopten las medidas necesarias al interior de sus municipios para que puedan darle un adecuado seguimiento a los mapeos delictivos que sean con perspectiva de género, a la difusión de los números de emergencia o, en su caso, la implementación de estrategias pie-tierra para poder comunicar a las víctimas con las áreas de ayuda dentro de la Policía Municipal, el establecimiento de grupos policiales de reacción inmediata que en el Doctora estado... Liliana, estamos en tiempo.
cómo no, voy a terminar nada más Muy bien. esta lámina. Y en el caso específico de las compañeras que están trabajando como red de promotoras interculturales, tienen temas bien interesantes que están impartiendo en todos los municipios que tienen población indígena, sobre todo a mujeres, relativo a género, feminismos, interculturalidad, racismo y discriminación, interseccionalidades, derechos indígenas y su justiciabilidad frente a las mujeres de las comunidades originarias, así como derechos humanos, autocuidados y empoderamiento. Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy para servirles en lo que sí la red de preguntas. Muchas gracias. Gracias, muy importante su disertación, Pantalla. doctora Liliana Sánchez. Y bueno, vamos a continuar por cuestión de tiempo con el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, hemos seleccionado algunas preguntas de las que se transmitieron en la plataforma de Facebook Live del Congreso del Estado. Y bueno, además hay quienes también están felicitando a las participantes. Entre ellos también tenemos de Lulú Ibarra, felicita a Perla Vázquez. Tenemos felicitaciones para las tres. Y también tenemos una pregunta, dice aquí, de parte de la licenciada María Hernández Cibrián, dice, ¿cómo se debe trabajar la comunidad vulnerable desde la Fiscalía, desde grupos de apoyo, o debe existir un centro especial de atención a esta parte de la sociedad? No sé quién de ustedes quiera contestar. Tienen el uso de la voz. ¿Es posible que lo podamos contestar? ¿Sí? Sí. Bueno, me gustaría puntualizar, es justamente lo que faltaba de la presentación. O sea, tenemos que llevar los servicios de atención a las comunidades, porque tienen que estar a la mano de las mujeres que así lo requieran. Entonces, nosotras como Secretaría de las Mujeres hemos impulsado la creación de instancias municipales de las mujeres. En los 570 municipios tenemos 452 instancias municipales de las mujeres que trabajan la transversalización de las políticas públicas de visión de género desde la índole municipal, que dependen de los municipios. Pero también tenemos nosotras, aparte Esa es la única que hay ahorita. Sí. De nuestras abogadas regionales y de nuestras abogadas, nuestras compañeras promotoras interculturales, tenemos otro equipo de trabajo que son los CDMs, los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, los cuales son 35 que están a lo largo de todo el estado. Y estos centros tienen como peculiaridad, así como nuestros centros externos, que tenemos 6, aparte del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia a sus hijas e hijos, que es PAIMEF, que es ESMO, que está dentro de la capital, tenemos, en todos estos centros tenemos atención jurídica, atención psicológica y seguimiento de trabajo social. En el centro de atención que está en la capital, que llegan muchas mujeres de muchas comunidades de todo el estado, tenemos 4 grupos focalizados de atención, uno en víctimas indirectas de feminicidio, otro en víctimas, especializado en víctimas de violencia sexual, otro especializado en víctimas de violencia familiar, y el último grupo que acabamos de instalar este año es el de seguimiento a violencia de género por la vía digital. Y pues porque en las comunidades indígenas, como bien lo decía mi compañera Perla, se ha incrementado el índice de violencia digital en contra de las mujeres en las comunidades indígenas, particularmente en lo que es la Sierra Norte, lo que es la costa y la ciudad de Oaxaca. Muy bien, muchas gracias, doctora Liliana. Y bueno, pues tenemos más felicitaciones, entre ellas tenemos la de la diputada Francisca Belló Jordá. Felicita a todo el equipo, expositoras, moderadoras y al personal técnico por hacer posible este evento. Y bueno, como el tiempo ya nos apremia, vamos a proceder a la entrega virtual de reconocimientos para nuestras 3 participantes y vamos a proceder a la lectura del reconocimiento.
Dice Cultura de Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones. El H Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente otorgan el presente reconocimiento a la C. Edna Liliana Sánchez Cortés por su valiosa participación como ponente en el conversatorio Violencia de Género contra las Mujeres Indígenas, realizado en el Tercer Congreso Internacional Cultura de la Paz desde las mujeres, diversas cosmovisiones. Mujeres y hombres por las masculinidades positivas, transmitido los días 27 y 28 de noviembre de 2020 en la plataforma digital Zoom del H Congreso del Estado de Sinaloa. Bueno, y firman la diputada Graciela Domínguez Nava, Alma Cázares Félix y Laura Beatriz Chávez Zavala, de las organizadoras. Estaríamos leyendo solo este reconocimiento. También tenemos el de Perla Vázquez Cruz en el mismo sentido. Y bueno, el de, me falta uno, Heréndida Romero García. A las tres, muchas felicidades y bueno, se les hará llegar. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias. pues agradecer al público, a los participantes, al público en general por habernos acompañado en este conversatorio organizado por Cultura de Paz desde mujeres, diversas cosmovisiones, el Congreso del Estado de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Occidente. Las y los invitamos a que sigan viendo las transmisiones de este programa. Que tengan un excelente día. Gracias.